Hola mis hermanos, ¿cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, miembros de la Iglesia Bíblica Bautista y a nuestros amigos quienes nos estén viendo de otras partes a través de este video. Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, pero antes de eso, entreguemos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Como siempre, mi Padre, aprender más de tu palabra. Estamos tan agradecidos de poder tener esa gran bendición, de aprender cada día más de ti, de saber más de ti, conocerte más a ti. Mi Padre, muchísimas gracias por habernos dado la salvación, por habernos dejado tu palabra, Señor, escrita, que podamos leerla, estudiarla, escudriñarla y saber qué es lo que tú quieres de nosotros. Mi Padre, te pido bendiciones también para cada uno de mis hermanos quienes estén esperando y atentos a los estudios, que seas tú hablando a través de esos estudios, que sea de gran beneficio para mis hermanos, que podamos aprovecharlo de la mejor manera. Te damos muchas gracias por todo y en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, oramos. Amén. Pues bien, mis hermanos, comencemos con este nuevo estudio. Recordemos que habíamos comenzado con la serie para conocer más a Dios. Hoy estamos en la sesión número 2, la segunda semana, y el título de este estudio es Conociendo a Dios. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? Pues estudiando, leyendo su palabra, a través de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia. Entonces, de esa manera podemos conocer a Dios. Cuando nosotros queremos conocer a otras personas, tal vez a un familiar que no lo vimos de una manera presencial, pero lo vimos en una fotografía, le preguntamos a alguien o investigamos tal vez algo que dejó escrito o cualquier otra cosa, nos informamos por conocer a esa persona que nos llama la atención. De la misma manera, es lo que debemos hacer para poder conocer a Dios, conocer su palabra, leer la Biblia, que es algo que la verdad muchas veces nos cuesta mucho trabajo. El dedicarle tiempo a la palabra de Dios, yo sé que nos cuesta, es difícil, es como cuando comenzamos a hacer un deporte. Tenemos que madrugar, tenemos que dejar ciertas comidas y practicar ese deporte o ese ejercicio todos los días, y es duro hasta que ya uno no se acostumbra. Cuando uno ya se acostumbra a hacerlo, eso ya se vuelve parte de su vida. De la misma manera es estudiar la palabra de Dios, leer la Biblia. Al principio tal vez se nos va a hacer duro o se les va a hacer duro o se nos hizo duro. Tengo que confesar que para mí era duro hacerlo todos los días. Ahora es parte de mi vida. Ahora si yo no lo hago, me siento incómodo. Ya se vuelve parte de la vida de uno. Entonces es una manera en la que debemos entender o debemos aprender para conocer a Dios. Tenemos una gran capacidad, nuestra mente tiene una gran capacidad de poder aprender cosas. Hay veces que decimos, es que yo ya tengo cierta edad y ya no puedo aprender. La verdad no es así, aunque sea poco, de una manera lenta, progresiva, pero va a aprender. Simplemente tiene que proponérselo y, por supuesto, poner todo en las manos de Dios, y Dios le va a dar la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para poder entender su palabra de una manera progresiva, y eso se vaya quedando en su vida, sin importar la edad que tenga. A veces decimos, es que no me entra nada de lo que estoy estudiando. No, sí le entra, solamente que hay que dedicarse. Tal vez tenga que hacer un tiempo específico para hacerlo, tal vez en la noche cuando nadie le molesta, en el día, o tal vez en un momento de que usted terminó de comer, no sé, pero eso depende de usted. Tiene que buscar ese momento en el que sea más beneficioso para usted poder aprender la palabra de Dios, pero es algo que tiene que hacer. Es algo que puede buscar, es algo que puede lograr, simplemente tiene que decidírselo a hacer. Decidir conocer a Dios. Tenemos muchísimas cosas en la mente, muchísimas. Usted tal vez no se ha puesto a pensar, pero tenemos gran capacidad en nuestra mente, muchísimas cosas en nuestra mente que tal vez ni siquiera son de beneficio para nuestras vidas, pero sin embargo están ahí. O puede ser que esas bastantes cosas que ya tengamos en nuestra mente nos estén estorbando para poder entender que debemos conocer más de la palabra de Dios, y esas
gran cantidad de cosas no son de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Y hay una palabra que decía nuestro hermano Marcelo de Machachi: a veces hay que aprender a desaprender algo, porque lo que hemos aprendido anteriormente no nos sirve. Entonces hay cosas que tenemos que desaprender para poder seguir y fortalecernos espiritualmente. De la manera en que nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente es porque somos bombardeados en este mundo, por la televisión, por la radio, por el internet, cualquiera de las muchísimas redes sociales a las que hay hoy, por Netflix y cualquier otra forma de comunicación o de expresar cualquier cosa de este mundo. Estamos rodeados de ello y a veces nos saturamos de toda esa información que no es beneficiosa para nuestra vida. No digo que tenga usted que satanizar todas esas cosas, puede ver, puede disfrutar, pero hasta cierto punto, hasta cierto momento, cierta cantidad de tiempo y de una manera inteligente, saber utilizar ciertas cosas que usted está viendo, porque hay cosas de este mundo que no puede volverse a ellas. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que aprender a vivir en este mundo. Entonces, ya vimos que tenemos gran capacidad para aprender, no hay ningún pretexto para no hacerlo. Tenemos tanta información en nuestra mente que tal vez nos estorba en nuestra vida espiritual y somos bombardeados de todos lados. Debemos entender que tener mucho cuidado con eso para poder dedicarnos, fortalecernos en nuestra vida espiritual, cómo manejar todo esto y tener en claro que sin importar la edad, sin importar lo que usted se dedique, cualquier otro pretexto que usted pueda poner, no significa nada para decir que no puede aprender de la palabra de Dios. Aprendiendo la palabra de Dios es la forma en que nosotros vamos a conocer a Dios. Este estudio vamos a ver algunos versículos del Salmo 119. Vamos a hablar un poquito acerca del Salmo 19, algo muy cortito, algo muy básico, que es el Salmo 119 es el salmo más largo que podemos ver en todos los salmos. Fue escrito por David y podemos ver lo que está dividido en 22 secciones. Cada una de esas secciones comienza, de esos párrafos de 8 versículos cada uno, cada versículo debería de comenzar con la letra del abecedario escogido para ese párrafo de 8 versículos. Por supuesto, por las traducciones que ahora ya hay en español y cualquier otro idioma, no viene cada versículo empezando con la letra que fue escogida para esa estrofa. Entonces, pero es por traducciones, pero no quiere decir que sea erróneo, no quiere decir que sea equivocado o que esté mal. Simplemente estoy tratando de explicar un poco de información acerca del Salmo 119. Lo que podemos ver que comienza cada versículo con la letra que fue escogida para el párrafo de 8 versículos, eso podemos verlo en el idioma original. ¿Qué más podemos ver? Que es más largo, tiene 176 versículos, está dividido en 22 secciones, cada sección por 8 versículos y cada una de las secciones está por cada una de las letras del abecedario hebreo, que son 22. Entonces, en este salmo es que vamos a ver o aprender algo acerca de este estudio que vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Es el Salmo 119, versículos, vamos a comenzar con el 17 y el 18 para empezar. Si tiene su Biblia, vamos a leerlo, o si no, márquelo para después usted lo pueda repasar. Y dice: haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Algo que es muy bonito de este primer versículo lo vamos a dividir en dos partes o vamos a verlo por dos partes diferentes. Lo primero que es muy importante ver aquí es que dice: haz bien a tu siervo que viva. Lo importante aquí es la humildad en la que el salmista ya escribió. Este salmo fue escrito por David, entonces vemos que él se considera un siervo que está tratando o demostrando esa gran humildad o reconocer que él es un siervo de Dios. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a su palabra, no debemos ir con
el entendimiento o con la actitud de creernos muy inteligentes, que somos capaces de todo y que gracias a nosotros podemos hacer muchas cosas y que somos mejor que nadie. No, cuando lleguemos a la palabra de Dios y queramos estudiarla para conocerle más a Él, debemos llegar con humildad. Y lo que yo podría decir o le puedo recomendar es orar primero antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios. Que sea Dios por medio del Espíritu Santo darle entendimiento para poder aprender mucho más y de la mejor manera. No llegar a creerse mucho mejor que los demás o mejor que los demás con esa actitud arrogante, no. Llegar humildemente como un siervo, como alguien que está hambriento de aprender de la palabra de Dios, de conocerle a Él. Entonces esa primera parte es lo que me gusta mucho. Todo me gusta, pero esto es lo que me llama mucho la atención. Llegar y reconocer que hay que llegar como siervos, de una manera humilde. Dice, y guarde tu palabra. Quiere decir, ¿cómo podemos guardar la palabra de Dios? Pues aprendiéndola. No podemos tener guardado algo en nuestra mente o que podamos utilizar en ciertas ocasiones si no lo estudiamos. Por eso es que a veces nos equivocamos, porque la palabra de Dios no está en nuestra mente. No conocemos de una manera correcta a Dios, por eso reaccionamos de una manera equivocada cuando estamos en ciertas situaciones. Entonces aquí podemos ver que en el Salmo 17, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Primero acercarse como siervo, pedirle una larga vida a Dios, y por supuesto la vamos a tener cuando vivimos conforme a lo que Él nos manda, porque si vivimos conforme a lo que nosotros queremos, vamos a tener una vida desastrosa. Y guardar su palabra, tener su palabra completamente en nuestra mente, de esa manera vamos a conocerlo a Él y poder tener o tomar buenas decisiones en ciertas circunstancias. Versículo número 18 nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es, Señor, manténme atento. O nosotros tenemos que mantenernos atentos, que Dios nos esté mostrando todo lo que Él quiere de nosotros, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios para conocerle más y conocer cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Para poder mirar las maravillas de la ley, dice aquí el versículo, pero para poder mirar las maravillas podríamos decir nosotros, mirar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho con toda la humanidad a través de todos estos tiempos, desde Génesis hasta lo que va a terminar y lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis. Todo lo que Dios ha hecho desde principio a fin son grandes maravillas, pero a veces no podemos verla. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios y no entendemos lo que Dios está haciendo. Nosotros como creyentes en estos dos versículos debemos aprender tres cosas muy importantes. Primero, que Dios, por medio de su palabra, nos provee de lo bueno. O podemos entender, aprender, valorar y ver lo bueno que Dios nos da. Todo lo bueno que Dios nos da. Pero muchas veces tenemos muchas cosas buenas de Dios, que siempre, pero cuando no estudiamos la palabra de Dios, no estamos estudiándole, leyéndole, aprendiendo, conociéndole, no podemos verlas. Pasan de una manera fugaz o a veces están más permanentes en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y nos volvemos desagradecidos porque no nos damos cuenta. Creemos que no tenemos nada y cuando menos nos damos cuenta en realidad tenemos tantas bendiciones que otras no tienen y que Dios nos las está dando. Pero por no aprender de su palabra, por no leer la Biblia, por no conocerle a Él, no nos damos cuenta. Él provee lo bueno por medio de su palabra. Nosotros los creyentes recibimos instrucciones para poder rehabilitarnos, fortalecernos por medio de la palabra. Si algún momento usted se ha sentido en un problema, se ha sentido, como a veces yo digo, apaleado, vaya a la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios y vamos a encontrar instrucción rehabilitante, nos va a rehabilitar, vamos a levantarnos, a fortalecernos a pesar de la situación en que estemos, porque Dios nos fortalece. Es por medio de Dios que nosotros vamos a poder hacerlo. Pero ¿cómo podemos llegar a Él? ¿Cómo podemos reconocer o darnos cuenta cómo Dios nos fortalece? Estudiando la palabra de Dios, leyendo su palabra, conociéndole más a Él. Y voy a poner mucho énfasis en conocer a Dios. Muchas veces las personas dicen
yo creo en Dios, pero cuando usted les pregunta, ¿usted conoce a Dios? Es difícil que le den una respuesta. ¿Por qué? Porque no hay una actitud seria de querer aprender y conocerle más a Él. Hay personas que hasta tienen miedo a conocer a Dios y se lo dicen, yo tengo miedo de lo que Dios hace, porque Dios hace, ahí le empieza a decir todas las cosas malas que para esa persona son malas, y no se dan cuenta que muchas veces eso que las personas dicen malo, la verdad hasta puede ser o es a veces una bendición para su vida, para poder quitar algo que esa persona tenía, o nos quita algo que nosotros queremos aferrarnos a ello, pero que en realidad quitárnoslo y que consideramos a veces un sufrimiento o un problema, tal es en realidad una bendición para nosotros y a veces no nos damos cuenta. Es rehabilitante la palabra de Dios. También los cristianos o los creyentes, nosotros debemos deleitarnos por las maravillas que podemos ver en la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, de la Biblia, estudiándole, leyéndole, vamos a encontrar las maravillas de Dios. ¿Sabemos que hay muchas cosas buenas? Claro que sí. ¿Hay cosas rehabilitantes en la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Dios es bueno? Por supuesto que sí. Y podemos decir muchos otros calificativos acerca de Dios, muchas cosas y maravillas que podemos ver en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, pero la única manera en que podemos darnos cuenta de una manera total, sincera y verdadera es estudiando y creyendo en la palabra de Dios, conociendo más a Dios. Vamos a los siguientes versículos, vamos a leer desde el 19 al 22 y veamos qué nos dicen estos versículos. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Hay unas palabras fuertes aquí, pero son palabras que debemos tomar en cuenta, que muchas veces por no tomarlas en cuenta caemos en los errores o las cosas que no debemos hacer, porque siempre nosotros como seres humanos queremos simplemente oír cosas bonitas. Queremos oír que todo va bien, que todo es amor, que todo es dicha y felicidad, que todo es color de rosa, que todo va a ser solo prosperidad. Y a veces no queremos oír, o muchas veces la tendencia de nosotros los seres humanos es muchas veces no querer oír que hay un infierno, que hay maldad, que va a haber problemas, pruebas, dificultades y todo eso. Por eso es que muchas personas que hablan acerca del evangelio de prosperidad, tantas personas le siguen porque tienen la tendencia a querer escuchar solo cosas bonitas, cuando en realidad no es así. Quieren vivir tapando el sol con un dedo y no es así, esa no es la verdad. La palabra de Dios nos enseña que hay maldad, pero también hay bondad. Hay cosas malas en nuestras vidas, pero también hay cosas buenas. Vamos a tener muchas bendiciones, pero también va a haber problemas en nuestras vidas. Vamos a tener tribulaciones, pero muchas de esas cosas son para fortalecernos espiritualmente. No tenemos que verlo solo como un mal y que va a ser un mal para nuestra vida y que todo lo malo. No, muchas de esas malas situaciones que nosotros consideramos como malas situaciones son bendiciones para nuestras vidas. Dice aquí, forastero soy en la tierra. En todos estos versículos vamos a entender algo muy bueno, que es: debemos confiar en la Biblia cuando nos sentimos solos. Alguna vez usted y yo nos hemos sentido solos. Pero en realidad, ¿estamos solos? No yo no me considero estar solo. Usted no debería de considerarse solo. Aunque usted viva solito en una casa, aunque no tenga tal vez a nadie a su lado, pero no está solo. Dios está con usted, Dios está con nosotros y es la mejor compañía que podemos tener. Entonces, la Biblia nos enseña que no vamos a estar solos. Aquí el salmista nos está hablando de un forastero, soy yo en la tierra.
Tal vez en ese momento se está sintiendo como un extraño, que está sintiendo solo, que no tiene a nadie, pero en realidad dice, no encubras de mí tus mandamientos, quiere decir no me abandones, no quiero separarme de ti, porque sé que tú eres mi única compañía, la mejor compañía que puedo tener. Y lo mismo tenemos que entender nosotros, tenemos una gran compañía, y eso es Dios. No debemos sentirnos solos, y no estamos solos en realidad. Dice, Dios reprende a los que rechazan su palabra. Podemos darnos cuenta que existe ahora en esta sociedad, en este tiempo, tantas personas que están en desacuerdo con lo que dice la palabra de Dios. No quieren saber de Dios, no quieren conocer de Dios y creen que todo lo que está ahí es erróneo cuando sabemos que no es así. ¿Por qué? Dice, bueno, es que en este mundo hay tantas cosas equivocadas. Yo alguna vez hablé acerca de tantas cosas que ahora por vías de internet o cualquiera de las redes sociales, las personas ahora viven muy confundidas acerca de lo que deberían de creer o escuchar o seguir, por tantas cosas que ahora están viendo. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales ahora varias personas se aferran a no querer ni siquiera ir a la iglesia, se aferran ahora a tener otro tipo de creencias, se aferran ahora a creer solamente lo que ellos piensan, no lo que en realidad es. Y por mucho tiempo va a ser esto difícil hasta que ellos entiendan que no es así. Y Dios por medio de su palabra rechaza eso. Si usted está dentro de esos pensamientos, la verdad la palabra de Dios lo rechaza, Dios lo rechaza. Y podemos verlo en el versículo número 21, dice, reprendiste a los soberbios, y viene una palabra bien fuerte que dice, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Mis queridos y amados hermanos, tengan mucho cuidado de no desviarse de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. La Biblia habla muy fuerte, también dice palabras muy lindas acerca de nosotros los hijos de Dios y los creyentes, los cristianos, pero también hay palabras muy fuertes para cuando somos desobedientes, cuando no queremos entender, cuando Dios nos quiere jalar las orejas. Hay unas palabras muy fuertes y la verdad para mí es este versículo número 21, es algo que me impacta, que cuando Dios por medio del salmista escriben estas palabras. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Entonces la Biblia reprende o rechaza a los que rechazan su palabra. Y créame que es algo muy serio que hay que tomar en cuenta. Si está dentro de este tipo de pensamientos y se está dejando llevar por todo lo que está viendo a través de las redes sociales y se está creyendo o pensando o poniendo pretextos para no obedecer lo que Dios le manda hacer, y hasta en cosas más sencillas como tal vez asistir a la casa de Dios, de estudiar su palabra, de tener una buena relación con sus familiares. Tenga mucho cuidado, porque esto es grave. Y no lo digo yo, no lo dice ninguna iglesia, no lo dice la religión, lo dice Dios a través de su palabra. Por eso es tan importante estudiarla y por eso es tan importante leerla para conocer lo que Dios quiere para nosotros y sobre todo conocer más de Él. El versículo número 22 dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Quiere decir, protégeme. Sabemos que si estamos con Dios en su palabra, haciendo lo que Él nos pide, podemos ir a un auxilio completo y vamos a ser ayudados por Dios. Porque estamos dentro de sus estatutos, estamos dentro de sus mandamientos, estamos estudiando su palabra de Dios, estamos conociéndole más. Pero si estamos haciendo lo que nosotros queremos, haciendo lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos, cuando estemos clamando auxilio a Dios, ¿qué va a pasar? Tal vez no seamos oídos, tal vez no seamos escuchados, nuestras oraciones tal vez no lleguen ni siquiera, no pasen del techo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nosotros queremos y no es así. Si es usted creyente, si es usted cristiano y se considera un hijo de Dios, ha recibido a Jesucristo en su corazón,
Sabemos que debemos seguir las órdenes, mandatos y lo que nos dice Dios que debemos hacer como hijos suyos y no lo que nosotros queremos. Hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Pasemos a los versículos del mismo Salmo 119, los versículos 23 y 24. Esos dos versículos vamos a leerlos, que dice así. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo número 1 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Hay personas que van a estar en contra de nosotros. Hay comunidades, vecinos e inclusive familiares que van a estar en contra de lo que nosotros creemos. Pero eso no debe ser la base. Usted debe de creer en lo que Dios dice en su palabra. Siga lo que dice la Biblia, no lo que usted quiera, porque entonces sí va a ser un problema. Si seguimos lo que Dios nos manda hacer, va a ser una gran bendición. Sin importar lo que las personas digan, usted va a seguir a Dios. Dios tiene la razón, Dios tiene lo mejor para usted, pero hay que estudiar su palabra. El mundo vive en contra de los designios a Dios y siempre vamos a estar tal vez en algunos momentos chocando con ese tipo de personas, y va a haber ese tipo de personas, pero la realidad es que vivimos en un mundo que muchas veces rechaza a Dios, y es una gran pena escuchar a personas que dicen o hablan de Dios de esa manera, de una manera completamente errónea. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, y a veces si no estamos empapados de la palabra de Dios, caemos o escuchamos a esas personas, y debemos tener mucho cuidado, mis hermanos, de cuando lleguen esos momentos estar preparados, estudiando la palabra de Dios para no dejarnos envolver por personas que están completamente equivocadas y que están en contra de Dios. Vivimos en un mundo de equivocación completa acerca de lo que es de Dios. El creyente debe meditar cada día en su palabra. El creyente debe disfrutar los beneficios de la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, es que debemos estar, vivir, sentir, saborear, escudriñar, entender la palabra de Dios cada día. Eso es lo que nos va a ayudar a saber más de Dios, entender más a Dios, conocer más a Dios, pero sobre todo, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y yo también he dicho muchas veces que las personas, cuando nosotros decimos somos cristianos, las personas están con sus ojos en nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? Y debemos de tener mucho cuidado. No es solo decir somos creyentes o somos cristianos, sino vivir verdaderamente la vida cristiana para que las demás personas puedan ver esa diferencia. Y siempre he dicho esto porque la verdad es de gran bendición. Hay personas que inclusive no tiene usted que decirles tratar de convencerlos o de llevarles el evangelio y tratar mucho tiempo con ellos dándoles temas teológicos y de la Biblia. Simplemente con ver su forma de vivir, su testimonio, inclusive personas que se acercan a usted. Pero debe de tener cuidado en tener un buen testimonio acerca de lo que es usted como creyente, como cristiano. Y requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y también sacrificio. Pero es algo que vale la pena porque es la mejor vida que podemos tener, la vida cristiana. Debemos enumerar, para poner en práctica este estudio, lo que hemos aprendido, hacer una lista de maneras en las que Dios nos ha ayudado a tener prácticamente todo lo que tenemos. Cómo Dios nos ha provisto, cómo nos ha dado, cómo nos ha bendecido, cómo Él actúa, cómo Él nos guía en nuestras vidas y cómo Él nos cuida, pero estudiando la palabra de Dios. Debemos decidir, mis queridos hermanos, tomar esa gran decisión de leer la Biblia, de tener siempre ese lindo hábito de levantarse tal vez y leerlo a la hora de la comida, leerlo, o en la noche, en cualquiera de los tiempos que usted tenga, pero dedicar todos los días un tiempo a la palabra de Dios para conocer más de Dios. Podría tal vez escoger un texto que quiera usted aprenderse,
cortito o larguito, dependiendo la capacidad que usted tenga para poder memorizar. Hay personas que tienen la gran capacidad para memorizar largos textos, otros tenemos la capacidad de solo pequeños y dar pasito por pasito, o como usted prefiera, pero sería bueno aprender uno o dos versículos todos los días, o uno todos los días, o inclusive un versículo a la semana, pero aprendérselo cada semana uno. Entonces sería de gran bendición poder entender más la palabra de Dios. De esa manera podemos conocer más a Dios. Y eso podemos ponerlo en práctica. Mis queridos hermanos, como siempre, la verdad que para mí es una gran bendición poder siempre traerles cada semana los estudios. Espero que sea de gran beneficio para ustedes, pero sobre todo, y lo que siempre digo, hay que ponerlo en práctica. Todo lo aprendido, todo lo leído, lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que ponerlo en práctica. Porque si no, solo llenarse de conocimiento y no ponerlo en práctica no sirve de nada. No podremos ver las bendiciones ni poder conocer más de Dios. Y ni podremos darnos cuenta cómo Él trabaja en nuestras vidas si no ponemos en práctica lo aprendido. Mis queridos hermanos, para mí, nuevamente, es una gran bendición y espero sea de gran provecho este estudio. Puedes seguir leyendo o repasando este estudio por medio de PDF en WhatsApp, por el grupo de la iglesia, y si tiene alguna pregunta va a haber números de teléfono y puede preguntar. Había dicho yo anteriormente o en veces pasadas que no es nada de malo preguntar. Si usted tiene dudas, pregunte, no se quede con la duda, porque eso puede provocar dejar una puerta abierta a que Satanás le diga cosas equivocadas. ¿Tiene dudas? Pregunte, no tenga miedo, que es parte del ser humano aprender cada día, pero no tenga vergüenza en aprender. Pregunte. Mis queridos y mis hermanos, muchísimas gracias y que Dios les bendiga.